Imagine la escena, un taxi que se desliza por la carretera M1 sin llamar la atención, sin sirena, sin luz parpadeante. Dentro, dos hermanos en silencio absoluto. Para aquellos que miran, nada extraordinario, solo otra ruta común. Pero en el baúl, 7 libras de cocaína pura y meticulosamente llena, que vale la pena una fortuna. Durante 408 días, actuaron como sombras en ciudades como Derby, Coventry y Luton, sin guerras por territorio, sin fanfarria, solo negociaciones discretas, teléfonos cifrados y una precisión suiza del reloj. Todo fluye sin fricción, intocable, hasta que un mensaje escrito con confianza y enviado en segundos abrió la primera violación en un imperio aparentemente invencible. Esta es la historia de un esquema criminal que movió 165 millones de libras, camuflados detrás de las carreras de taxis y los teléfonos celulares desechables, y cómo un pequeño error colapsó todo. Bienvenido a una inmersión en las entrañas del crimen organizado británico, donde salen a la luz las operaciones más oscuras. Si está interesado en las historias que esconde la superficie, este es el lugar. Halim Mangar tenía 45 años, un hombre sin antecedentes penales, sin historia para llamar la atención. Vivía en una casa modesta en Darley, sin ostentación, sin ropa de diseñador, sin automóvil de lujo, sin fiesta hasta el amanecer. Para el mundo era solo otro ciudadano común. Pero detrás de esta fachada inexpresiva comandó una de las redes de tráfico de cocaína más grandes del país. Mangar no era un matón callejero ni un traficante de drogas ruidoso. No necesitaba violencia para imponer respeto. Su diferencial era la metodología. Gestionó la operación como una corporación, frío, silencioso y eficiente. Mientras que otros buscaron el Estado, priorizó el control. Entendió la logística, la disciplina y, sobre todo, cómo pasar desapercibido. Para él, el caos era el enemigo. En cambio, construyó una estructura de capa con sistemas de protección que movieron toneladas de drogas a través del Reino Unido sin levantar sospechas. Evitaba el centro de atención a propósito, porque en su universo la invisibilidad era el mejor arma, y durante años funcionó. Detrás de esos ojos tranquilos había un hombre que dominaba un imperio criminal evaluado con más de 165 millones de libras. Un imperio erigido en 3 pilares: confidencialidad, estrategia y silencio. No comenzó con disparos o amenazas, sino con la organización. Palop Mangar no reunió una pandilla. Fundó una empresa, no basado en el miedo, sino la lealtad, la precisión y el mutismo. El primero en unirse a él fue Shawan Kela, conocido en el medio como Kaya, inteligente, con un ojo clínico para la logística. Mientras que la mayoría vio carreteras y atascos de tráfico, Kaya vio rutas de oportunidad. Comenzó a mapear rutas como experto en cadena de suministro, carreteras secundarias, detenido en las estaciones de servicio. Creó un modelo que hizo que la droga circulara como órdenes ordinarias. Cada ruta fue cronometrada en el minuto. Cada conductor solo sabía su estiramiento. Sin nombres, sin preguntas, solo la misión: conducir. Luego vino Manraj Johal, metódico y reservado. Un ex diseñador de contabilidad que había soñado con tener su propio cargo legítimo. Pero bajo las órdenes de manejar, comenzó a manejar las finanzas de un imperio construido sobre cocaína. Cada transacción, cada pago, cada gramo registrado con frialdad quirúrgica, sin número de llamadas, solo hojas de cálculo impecables que podrían pasar por las cuentas legítimas de la compañía. Lo que Mangar creó no parecía una organización criminal tradicional. Era una startup clandestina, con departamentos bien definidos, jerarquías y funciones. Y creció en silencio. Las entregas fueron reclutadas dentro de las comunidades, muchos sin antecedentes, hombres con familia, fáciles de mezclar, difíciles de sospechar. Algunos eran taxistas, otros conductores de furgonetas, todos seleccionados para el dedo. Todos conocían solo fragmentos de todo. Así es como le gustó a Mangar, pero una regla apoyó todo: no hable, no se exponga, no confíe. Durante un tiempo, todos obedecieron, hasta que alguien no obedeció. Un nuevo administrador nervioso rompió el protocolo. Envió un mensaje encriptado a otro correo, preguntando sobre el próximo punto de entrega. Un error mínimo, un clic en el botón incorrecto. El mensaje fue interceptado. Aunque la red siguió intacta y alienígena, ese resbalón encendió una alerta discreta. En algún lugar del intestino de las fuerzas de seguridad se había disparado una señal digital. Todavía no sabían quién fue, pero alguien llevaba grandes cantidades de drogas entre los condados con una eficiencia aterradora. Y dentro de la operación, alguien estaba a punto de cometer otra idea errónea, la que abriría la primera grieta en el imperio silencioso de Mangar. Con la estructura consolidada, el negocio no solo creció, despedido. Todo comenzó con las cargas. Las paletas se movieron a través de puertos en Dubái, declarando
declaradas como autopartes, suplementos de alimentos o incluso placas de granito. Pero, en el interior, paquetes de vacío escondidos en compartimentos falsos, programados para llegar a la hora exacta. Cada contenedor pasaba por capas de compañías de fachadas y documentos falsificados antes de pisar el suelo británico. Al aterrizar, los bienes se detendrían en Derby, Luton, Bradford y Birmingham, ciudades sin glamour, con almacenes industriales y puertas cerradas. Allí los paquetes fueron desmembrados y almacenados en lugares poco probables, detrás de aislamiento térmico en garajes alquilados, dentro de cajas de juguetes, apiladas como cualquier objeto doméstico ordinario. No quedó nada al azar. Cada movimiento fue rastreado. El dinero llegó rápido y limpio. Cientos de miles de libras fueron lavadas a través de fachadas, restaurantes, tiendas de automóviles usados, tabacicolares. El valor se camufló en facturas falsas, se transfirió entre fronteras y se reinvirtió silenciosamente en bienes raíces de Leicester a España. Detrás de escena, el equipo no falló. En el centro de todo había chat de anclaje, el sueño de cualquier criminal, teléfonos celulares cifrados, seguridad a nivel militar y mensajes autoestructados. No era solo una herramienta, era el sistema nervioso de la operación. El equipo de Mangar ya no necesitaba susurrar. Escribieron sin miedo, con total libertad. A medida que las cargas aumentaron, la presión también. Más rutas, más entrega, más compradores con egos inflados. Dentro del esquema, el silencio siguió como ley. Pero afuera, alguien escuchó. No todos los mensajes de chat de anclaje salieron a tiempo. No toda la oficina de correos cubrió sus huellas. Y una conversación entre dos tenientes descuidados mencionó un código postal incorrecto en el momento equivocado, bajo los ojos equivocados de la vigilancia. El imperio se expandió. Las ganancias subieron. Pero lo que nadie sabía era que al otro lado del canal, en un laboratorio cibernético francés, financiado por Europol, se acaba de abrir una puerta trasera, y detrás de ella, alguien ya estaba mirando cada movimiento. En este punto, la red de Smerging no solo operaba, dominada. En la altura, el esquema ganó alrededor de 400.000 libras por día, no una vez a la semana, no solo los fines de semana, todos los días, sin detenerse. El dinero no llegó a las montañas, sino en un flujo constante, como una bomba industrial que nunca se apagó. El corazón de esta máquina funcionó claro pero invisible. Derby y Luton, ciudades que rara vez aparecen en los titulares, eran minas de oro para Mangar. Convirtió los almacenes aburridos en centros de procesamiento de 24 horas. Sin signos, sin ruido, solo luces fluorescentes detrás de las puertas de acero y los hombres de guantes que dividen los ladrillos de cocaína con precisión del cirujano. En el interior, cada hierba estaba registrado, empacado al vacío, etiqueta, repacta, algunos con códigos estándar, otros solo esperando el próximo destino. Cocaína viajó disfrazado, como proteína en polvo en envases sellados, fertilizante orgánico en bolsas rotas o latas de fórmula infantil con peso cambiado. En las carreteras, los soldados de Mangar parecían aún más comunes, conductores de furgón sin prisas, rutas repetitivas, hombres que podrían ser electricistas o plomeros, excepto que, bajo el banco, entre las herramientas, había paquetes plastificados con el peso exacto de 1 kilo. Mientras los bienes salieron en flujo continuo, el dinero volvió a las olas. A veces en mochilas deportivas, a veces pegadas debajo de los asientos de las motocicletas de entrega o dentro de los extintores de incendios huecos, con fondos falsos soldados. En un apartamento alquilado en Derby, se apilaron más de 2 millones de libras esterlines en el armario, envueltos en envoltura de plástico y atados con elásticos, rociados con lejía para engañar a los perros rastreadores. El lugar estaba casi vacío, un colchón en el piso, un microondas sucio, una tetera eléctrica, pero las notas, esta más bien formó una segunda pared, ladrillo de papel moeda, y sin embargo, nadie habló. Mangar logró la operación como CEO, pero la cultura no era solo de disciplina, era de paranoia calculada. Los teléfonos desechables se destruyeron cada semana, aplastados hasta el polvo. Escanear contra la escucha fue rutina, hecha por hombres que revisaron cada esquina con detectores de frecuencia. Incluso los almacenes de los almacenes sufrieron verificaciones. Identidades superpuestas falsas, historia inventada, referencias con contenido cruzado. Un albanés conocido solo como un derivado, un dedo sin rostro, investigó cada curador, cada comprador, cada primo lejos de algún conductor. Quien habló demasiado desapareció, sin problemas, sin cuerpo, sin preguntas. Aún así, no todos siguieron el protocolo. Ocurrieron algunos resbalones, pero la máquina seguía girando. Mangar permaneció invisible. Kaya, su brazo derecho, innovado sin parar. Rutas de drones rayados entre los
los puntos de entrega rurales, las velocidades de viento probadas y la autonomía de la batería. La red evolucionó, más rápido, más tranquilo, más letal. Pero detrás de la eficiencia algo podrido. Los mensajes criptografiados comenzaron a retrasarse. Algunos no tenían respuesta. Otros, sin que nadie lo supiera, ya estaban siendo leídos en una oficina suave en Lyon, Francia. En creciendo, el sistema que debería ser una prueba fallida estaba agrietando. Una por una las direcciones IP fueron rastreadas, nombres de usuario decodificados, coordenadas registradas. El imperio de Mangar todavía estaba rugiendo, el dinero todavía estaba brotando, pero una sombra digital ahora lo seguía, y el siguiente mensaje que Kaya digitated no sería leído solo por un colega. La policía lo leería, en tiempo real. El punto de inflexión no vino con disparos o sirena, vino en silencio. Miles de millas de allí, en un laboratorio estéril en las afueras de Lille, el Contrat, la línea de vida encriptada de la élite criminal europea, se abrió como una caja fuerte, sin advertencia, sin alarma. Por primera vez, las autoridades no solo especulaban en esas redes, estaban leyendo el manual de instrucciones de tiempo real, cada apodo codificado, cada tiempo de entrega, cada discusión de pureza, precios y libras de cocaína. Las mismas herramientas que Mangar había usado para construir una fortaleza, ahora expuso cada ladrillo de su pared. Dentro de la red, nadie sospechaba nada. Los teléfonos todavía funcionaban. Los mensajes aún fueron enviados. Pero mientras Europa siguió su ritmo, el silencio ya se había convertido en vigilancia. En el Reino Unido, las unidades clandestinas entraron en acción. No hubo ritmos. Observación única. Desde el interior de apartamentos alquilados, postes con cámaras de lámparas camufladas. Un investigador tenía la misión de comparar cortinas. Sí, cortinas. Fotos enviadas en chats con ventanas de casas sospechosas. Otro equipo identificó un Bull Terrier de Staffordshire en una foto de perfil vinculada a un mensajero bien conocido. Ese perro se convirtió en una pista en una investigación de millones de libras. Lo tenían todo, y sin embargo, el equipo de Mangar no tenía idea. Peor aún, comenzaron a documentar su propia caída. Hojas de cálculo fechadas y actualizadas, cada una condenadora más que la otra, registrando transacciones, puntos de entrega y bonos de conducir. Algunos eran coloridos, profesionales e impecables, a prueba disfrazada como burocracia. Y sin embargo, a pesar del cierre del asedio, nadie saltó del barco. ¿Por qué? Porque Manning no gobernaba por miedo, gobernado por lealtad. Pero la lealtad dura incluso una cosa: presión. Y eso es exactamente lo que los investigadores aplicaron lentamente, con precisión quirúrgica. Un mensajero fue interceptado. Sin prisión, solo una advertencia. Al día siguiente, sus mensajes eran menos seguros. Hizo más preguntas, compartiendo detalles que solo Scotland Yard podía leer. Todavía no estaba colaborando, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Luego vino la verdadera fractura. Un comprador en Leicester, nombre de código azul de Rabbit, retrasó un pago. No uno, sino 3 veces. Kaya sospechaba. En lugar de confrontar, señaló: ¿Y qué viste? Blue Rabbit había sido arrestado una semana antes. Su cuenta de Concrochat estaba activa, pero no fue él quien escribió. Era la policía. La traición ya estaba en movimiento, pero nadie sabía quién lo alimentó. Paranoia extendida. Los conductores cambiaron las rutas en el medio de la ruta. Los compradores pospusieron pagos por temor a que los bienes estuvieran marcados. Algunos mensajeros aplastaron sus teléfonos. Otros intentaron desaparecer. Un hombre prendió fuego a su propio auto, condujo 200 kilómetros al norte y, registrado con un nombre falso Lodge, solo para recibir un golpe silencioso en la puerta 3 días después. Ya no perseguían la red. Estaban dentro de ella. Y mientras la operación apretó el asedio, un mensaje encriptado apareció en el dispositivo de Kaya. Hay demasiadas personas pensando que fuimos pirateados, pero era tarde. Ese mismo mensaje había sido leído, registrado, guardado con un sello y enviado a un centro de comando secreto, preparando la fase final. Los arrestos aún no ocurrirían, no esa noche, pero las paredes ya estaban cerrando. Todo comenzó justo antes del amanecer. Una camioneta no identificada se detuvo en una tranquila calle Derby, sin faros, sin ruido. En el interior, 8 policías vestidas de negro de la cabeza a los pies, las radios apagadas, contenían aliento. En Derby, Bedfordshire y West Midlands, furgonetas iguales estacionadas en silencio frente a casas de alquiler, unidades comerciales y almacenes. 4:32 de la mañana, para ejecutar. Los ritmos no eran ruidosos, fueron quirúrgicos. En un apartamento en Luton, encontraron 530.000 en efectivo que se contaban, dispersos en una mesa de café, aún cálido del calor de las manos que las acurrucaban. Además, una hoja de notas con números que vencen exactamente con un mensaje
mensaje interceptado 2 semanas antes en el chat de tinta, casi palabra por palabra. No había más espacio para la duda. Eso no fue solo una prueba, fue la transmisión en vivo de un imperio criminal que se desmorona en tiempo real. En Derby, una oficina en el sótano, disfrazada de alquiler de vehículos, tenía filas de cajones bloqueadas. En el interior, chips telefónicos, cuadernos con notas de código, teclas de unidades de almacenamiento desconocidas. Cada cajón, una amiga. En Coventry, 2 hermanos, sospechosos de ser mensajeros, se despertaron con puntos rojos en el cofre y los rifles objetivo láser en el corredor. Sin resistencia, solo confusión, porque hasta ese momento no sabían que fueron observados durante meses. En un pequeño apartamento en Nottingham, un sospechoso intentó lanzar un micro SD a través del inodoro, pero fue atrapado con el brazo atrapado en el cañón. Y en Londres, un almacén encerrado en el interior reveló un descubrimiento que dejó incluso a la policía más experimentada en silencio. 7 libras de vacío, cocaína pura e intacta escondida detrás de un panel de yeso, sin etiquetas, sin marca, solo una pequeña X negra en cada paquete. Las pruebas digitales hablaban de una carga esperada para un viernes. Era viernes, y la dirección fue golpeada. Los expertos no solo recuperaron las drogas, recolectaron huellas digitales en el paquete, los mismos que estaban en los archivos de un hombre que hasta entonces solo existía como un apodo en mensajes cifrados. Ahora tenía un nombre y una celda reservada. Las huellas digitales no correspondían a uno, sino a 3 nombres, todos los peones considerados previamente considerados en el tablero. Hasta ese momento, ahora eran parte del círculo íntimo, los ingenieros silenciosos de un imperio que era reflexivo. Mientras tanto en Derby, Palip Mangar no estaba en casa. Había desaparecido. No hay registro de actividad en el teléfono, sin señal en chats encriptados, sin movimiento de automóviles. Era como si el arquitecto hubiera duplicado sus propios planes y se disolviera en la niebla. Pero la verdad era mucho menos dramática y mucho más reveladora. Estaba a solo 2 cuadras de distancia, durmiendo en una modesta casa de 2 historias, y en la mesita de noche su teléfono encriptado, desbloqueado y desbloqueado como si esperara a alguien. La policía ni siquiera tuvo que romper la puerta. Mangar la abrió sola en silencio, sin resistencia. Miró a cada agente en sus ojos, como si ese momento ya estuviera marcado en su agenda, y en cierto modo lo fue, porque cuando Ancrochat cayó, el temporizador comenzó a correr. Su imperio no fue sostenido por la fuerza bruta o el caos, sino por los sistemas, y cada sistema colapsa cuando comienza a documentar su propia caída. Hasta las 7 de la mañana, 26 sospechosos estaban bajo custodia, todo perplejo con la misma pregunta: ¿cómo sabías tanto? La respuesta fue simple: el imperio nunca había sido invencible. Acabo de observar en silencio. Pero aquí está el detalle que te molesta. No todos fueron atrapados. 2 entregas escaparon a través de la red. Todavía falta un conjunto de copias de seguridad cifradas, y un mensaje enviado minutos antes de la primera prisión permanece sin respuesta hasta el día de hoy. Carga redirigida. Plan B activado. Siempre nos adaptamos. ¿Qué Aguil significó? Nadie lo sabe. O tal vez alguien lo sabe. No terminó con disparos sino con firmas. 18 hombres condenados. Una red. 167 años de prisión agregados. Entre ellos, Halib Mangar, el director discreto. El hombre que construyó un imperio de 165 millones de libras sin problemas, sin violencia, sin siquiera un sendero público. Su oración, 18 años y 3 meses. No por brutalidad, no por desorden, sino por la precisión quirúrgica de su control y por el silencio que usó como arma. El segundo a cargo, Shazwan Kela, trató a Derby y Luton como un tablero de ajedrez. No escapó de la ley. Traté de superarla. Creó rutas, horarios ajustados, cambios sincronizados como un CEO de inicio. Su oración, 14 años y 6 meses. Y luego estaba Manraj Johal, el contador. Llevaba trajes, no sudaderas, hojas de cálculo, no jerga, libras registradas como inventario, notas de entrega como facturas. Incluso corrigió valores en registros de chat de anclaje. Limpio, metódico, profesional. Sentenciado a 12 años y 9 meses. Su silencio en la corte era más elocuente que cualquier grito. Ninguno, por favor, sin negociaciones. Sabían que los números no mentían. Y por primera vez, los números estaban en contra de ellos. En un apartamento en Derby, se encontraron 2 millones de efectivo debajo del piso, embalados en ladrillos de vacío. En Luton, una unidad de procesamiento aún se ensamblaba, como si los empleados solo se hubieran ido para un descanso. En Londres se dijeron 530.000 en el momento exacto del accidente. La habitación era insonorizada, las cortinas cerradas, la máquina de conteo
trofeo de dinero todavía se encendió. Cada pieza encaja en el rompecabezas de Enrochat, cada nombre codificado, cada lugar de entrega, cada sello de tiempo. Sus propias palabras las traicionaron. Detrás de esos registros, sin embargo, había historias que pocos conocían. Un repartidor Basherat usó su propio taxi para transportar cocaína diariamente entre Derby y Nottingham. Estaba desviando cuando las escuelas liberaron a los niños. Sabía que la policía rara vez detenía los autos cerca de los parques infantiles. Otro, Barry, cambió las señales del auto 2 veces por semana. Una vez, cuando siguió, se detuvo para ayudar a un anciano a cruzar la calle. Una pausa calculada que rompió la línea de vista lo suficiente como para desaparecer. No eran criminales con armas, eran operadores, estrategas. Cada movimiento ensayó, cada cara olvidable. El imperio no se escondió en las sombras, fue en la vida cotidiana. Taxis, unidades comerciales, teléfonos celulares no caracterizados. Parecía normal. Esto fue lo que lo hizo letal. Cuando todo corre, la audiencia apenas se dio cuenta. Sin persecución de automóviles, sin helicóptero de noticias, solo 18 convicciones, una tras otra, firmaron y presentó. Pero lo que queda es la pregunta que rasca la mente. No cómo fueron atrapados, sino cuánto tiempo lograron operar. Años después, administrando una red de distribución multinacional sin un solo error, sin guerras por territorio, sin titulares, solo teléfonos cifrados y entregas de rutina, llamaron al sistema silencioso. Hoy es un estudio de caso en logística, en control, cómo el crimen, cuando se organiza lo suficiente, puede ser un negocio legítimo. Engañaron a todos hasta que ya no pudieron. Y mucho después de la última oración, una pregunta persiste. ¿Cuántos otros sistemas como este todavía funcionan tan discretos como eficientes? ¿Y tú, qué te parece? ¿Las sanciones reflejaron la dimensión real del crimen? ¿O el sistema judicial ha subestimado la profundidad de esta red? Deja tu opinión en los comentarios. Y si el lado oculto del inframundo británico te intriga, activa la campana y suscríbete. Porque aquí en Crimecast UK no solo contamos historias, desmantelamos la ingeniería detrás de ellas.